Bueno, vamos a escuchar a Graciana Peñafort Colombi. Ella es abogada. Bueno, como todos saben, están convocados acá porque es coautora de la Ley de Medios. Ella nos va a contar un poquito más ella cómo fue toda esta construcción y cómo se fue elaborando. Va a haber un momento donde ella va a conversar y después va a haber un espacio para preguntas, como siempre. Bueno, es abogada, se recibió en la Universidad de Córdoba, es sanjuanina. Y trabajó en el CONFER, en APCA, y ahora trabaja en la legislatura porteña. Bueno, perdón, porteña no, legislatura de la provincia de Buenos Aires. No, me estaba yendo por otro lado. Bueno, le voy a dejar la palabra porque yo no me gusta mucho esto del micrófono. A mí tampoco me gusta demasiado. Si ustedes me perdonan, yo no voy a ir al escenario, me da terror escénico, me pone incómoda, etcétera, etcétera. Bueno, primero, perdón la demora, sé que han estado esperando, pero se me complicó la llegada de La Plata. Dicho esto, creo que todos, por lo que me contaron, saben, vamos a charlar un poco sobre la Ley de Medios, para algunos Ley de Medios, para algunos Ley Mordaza, para otros Ley de Medios. Cada uno llámelo como quiera. Lo que digo, más allá de la posición ideológica que cada uno tenga respecto a esta ley, lo importante es saber que vamos a discutir el contexto político de una norma, de una herramienta jurídica que pretende dos cosas. Primero, reemplazar una norma que habíamos heredado de la dictadura, y voy a volver sobre este punto. Y segundo, generar un nuevo mapa de servicios de comunicación audiovisual. Y lo primero que tenemos que decir acá es que la norma no regula los diarios, no regula Internet, solo regula lo que conocemos como servicios de comunicación audiovisual. Léase, radio y televisión. Cuando hablo de televisión, hablo tanto de la televisión abierta, cualquiera de los canales que uno con solo prender el televisor sintoniza, como así también el cable, es decir, aquellos sistemas por suscripción. Voy a volver a la primera idea, que era el tema del reemplazo de una norma de la dictadura. Lo primero que hay que señalar acá es que la libertad de expresión, dentro de la escala de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, es en materia democrática lo que se llama un derecho sistémico. ¿Qué significa? Es imposible hablar de democracia o de Estado de Derecho sin que exista libertad de expresión. De hecho, hay algunos autores que manifiestan que es tal vez el primer derecho, junto con el de libertad de conciencia, cuya primera manifestación es la libertad religiosa. Ahora bien, hace muchos años había incluso prohibiciones religiosas. Lo primero que evoluciona el Estado es reconociéndole a los ciudadanos la posibilidad de tener la religión que quieran. El segundo paso de este reconocimiento primario es que las religiones se manifiestan de alguna forma. Digo, quienes son católicos van a misa los domingos, quienes son judíos tienen determinadas ceremonias. La posibilidad de manifestar este culto religioso es la expresión de un sentir religioso y es el nacimiento de la libertad de expresión. Por eso, la libertad de conciencia y la libertad de expresión se los considera derechos muy primigenios, es decir, derechos que el Estado debe respetar con especial cuidado, porque casi todos los demás derechos derivan de este. De alguna manera, el derecho a la vida también tiene esa naturaleza. Ahora bien, la libertad de expresión que en todo el mundo civilizado, y cuando digo civilizado es occidental, básicamente, tiene esta característica de derecho sistémico, y esto es importante tenerlo como premisa. Sin libertad de expresión plena, no hay democracia. Podríamos tener elecciones, si no hay libertad de expresión no sería democrático. Podríamos tener división de poderes, sin libertad de expresión no sería democracia. Esta libertad de expresión además ha evolucionado. ¿Cuándo surgió? La libertad de expresión surge primero como un derecho del individuo frente al Estado, o dicho de otra manera, una obligación del Estado de no entorpecer lo que el individuo, cada ciudadano, tenía para decir. Esta es una típica concepción liberal, la vamos a encontrar en la Revolución Francesa, que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque evolucionó la tecnología, evolucionó el mundo y evolucionó la sociedad. Entonces este derecho de libertad de expresión, que inicialmente era el derecho a decir,
se ha vuelto en los tiempos modernos algo mucho más rico, mucho más profundo, que es el derecho a conocer. E incluso el derecho a escuchar lo que piensan los demás. Dicho de otra manera, la libertad de expresión no solo es el derecho a decir, sino además el derecho a escuchar. Si nosotros nos quedáramos en el concepto liberal, hoy tendríamos, pensemos en los grandes grupos mediáticos, que la libertad de expresión, sino sería un derecho que grita, pero que no escucha. No, la libertad de expresión en los tiempos modernos es el derecho al diálogo, que tiene que ver con cómo construimos las sociedades democráticas y cómo construimos los debates democráticos. Es decir, frente a un Estado totalitario tenemos un Estado que está sujeto a determinadas reglas de convivencia democrática en la cual cada vez más, afortunadamente, participan las personas. ¿Sí? Un claro ejemplo de esto son las herramientas de democracia participativa. Esta iniciativa que bien podría ser, yo cuando venía veía un terreno abandonado, si nos pusiéramos de acuerdo podríamos presentar todos una propuesta para que ese terreno baldío se convierta en una plaza para el barrio. Es decir, esta posibilidad de que los ciudadanos participen en la construcción de la toma de decisiones democráticas tiene mucho que ver con la posibilidad de los ciudadanos expresándose libremente. Ahora, esta forma de expresión, nos ponemos de acuerdo y juntamos, a medida que avanzó la tecnología empezó a tener algunas variaciones. ¿Me están escuchando bien? Porque yo siento un retorno, perdón. Algunas variaciones que tienen que ver con cómo empezó a decirse y cómo empezó a verse, que tiene que ver con el surgimiento de medios como la radio, la televisión y la prensa. Cuando hablo de prensa gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando surge la radio y la televisión, esto que era, si se quiere, el derecho del ciudadano a peticionar ante las autoridades, a decir algo, empezó a tener un sujeto intermedio, que era el medio de comunicación. Para decirlo de alguna forma, si nosotros analizáramos nuestra vida, descubriríamos que cotidianamente hacemos los mismos caminos, hablamos más o menos con la misma gente, tenemos un mundo que en realidad no es tan grande, pero ahora cuando pensamos el mundo, pensamos un mundo enorme. Sabemos lo que pasa en otra provincia, en otro país, en otro continente, y es parte de nuestra realidad. Es decir, ayer yo lo veía, es decir, había una tormenta en Capital Federal y había una tormenta asolando la costa de Nueva York, y uno lo ve todo el tiempo. Entonces yo conozco esto. Ahora bien, este conocer esto que está pasando en otra realidad, en otra cultura, en otro sector de mi propia vida, tiene que ver con un sujeto que media, que es el medio de comunicación. Esta posición hizo que lo que antes era un deber del Estado de no entorpecer el derecho a decir, se volvió una obligación del Estado de facilitar que todos tengamos acceso a estos mediadores. ¿Por qué? Para darles un ejemplo, supongamos que yo y Patricia, la profesora Belchesco, nos peleamos. Pero yo tengo en mi poder 5 canales de televisión para decir que realmente me parece que no es una buena persona. Y Patricia solo tiene su voz. Claramente este debate, este diálogo, es muy injusto. Para resguardar la libertad de expresión, lo que se trata es de equilibrar. ¿Qué significa equilibrar? Ni que yo tenga 5 medios y Patricia ninguno, porque de alguna forma, si alguien se queda, pensemos así, cuando hay una concentración mediática, que es lo que vamos a terminar llegando en la Argentina, como fruto de la ley que nos dejó la dictadura, significa que alguien se apropió de las voces de otros. Si yo tengo 5 medios, quiere decir que me quedé con la voz de Roberto, de Patricia, de la directora, porque perdieron su posibilidad. La ley de medios lo que trata es de restablecer este debate democrático. Y lo hace teniendo como punto de partida un punto de partida realmente incómodo y desagradable, que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ustedes piensen en Argentina, hasta el 2009, que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, regía una ley que habíamos heredado de la dictadura. Me lo van a perdonar, voy a cambiar de posición. Tema de logística. Está doliendo la espalda. Bueno, ahora sí. La ley que habíamos heredado de la dictadura en un decreto ley 22.285 tenía un montón de cuestiones sumamente discutibles y que además se agarraban de patadas con la libertad de expresión en el mundo democrático.
Yo les voy a señalar solo las 4 más importantes para que entendamos por qué la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es, además de una reforma legislativa, un profundo cambio de paradigma en materia de libertad de expresión y en materia de comunicación social. El primero de ellos es... ¿Hay mucho retorno? No me escuchan arriba vos, pero... A ver, si no me escuchan, yo hablo así y hasta hablo más cómodo, puedo usar las manos, porque sin las manos estoy como media muda. Sí, escuchando bien. ¿Escuchan los de atrás? Sí. Bueno, si para algo tengo los zapatos que tengo, años de trabajo. También se pueden acercar. Años de trabajo. Se pueden acercar. Bueno, mejor. Entonces, lo primero que tenía la vieja ley, la ley 2285, el decreto que hace la dictadura, ¿cómo nace? Nace en una dictadura que está empezando a agotarse como modelo político y que hace algo que lo vamos a ver en muchas otras áreas del país, que es generar una alianza estratégica entre los sectores económicos concentrados y las fuerzas militares. Esto lo vamos a ver a nivel empresario, lo vamos a ver a nivel civil, e incluso lo vamos a ver con parte de algunas instituciones, como la Iglesia Católica. No quiere decir todas, pero sí son estrategias de un modelo de gobierno que tenía un acercamiento ideológico profundamente liberal, profundamente nacionalista, y que va frente al agotamiento de una manera de gobernar que tenía que ver con el gobierno de facto, es decir, con la supresión de la Constitución y el ejercicio del poder en forma absoluta, va a generar estas estrategias. Parte de esto va a ser dejar una ley que regula los medios de comunicación. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque los medios de comunicación de alguna manera van a legitimar algunas cuestiones muy discutibles. Por ejemplo, la teoría de los 2 demonios. Y yo quiero aclarar, y esto para que lo sepan, yo les hablo de una posición ideológica, y voy a tratar de ser lo más respetuosa. Yo pienso determinadas cosas y hablo de donde hablo. Yo soy una militante política, tengo una posición ideológica definida y desde ahí les quiero hablar. Digo, desde esta posición ideológica, tener un grupo de medios que legitimaban a través de la teoría del enfrentamiento social el uso de la fuerza del Estado para realizar una represión ilegal tenía mucho que ver con intentos de legitimar las muertes, las desapariciones, la apropiación de bebés. Para darles un ejemplo claro de esto, en la Argentina este debate se logró dar, entonces hemos logrado juzgar esos crímenes y hemos logrado romper esa alianza que se genera a principios de los 80. En Chile esto no pasa. Por eso en Chile no ha habido los juicios por lesa humanidad que ha habido en Argentina. Los desaparecidos, como muchos, han logrado algún tipo de indemnización por parte del Estado, pero no el ejercicio de memoria, verdad, justicia que tenemos. Esto tiene que ver con haber logrado romper de alguna manera este cerco de inmunidad pública. Voy a hacer una expresión, quienes seguramente han tenido filosofía, ¿se acuerdan lo que dice Marx? Marx dice que están las fuerzas de producción, que habitualmente venimos a ser los laburantes, y están los medios de producción, que vienen a ser las fábricas, todo eso. Todo ese sistema de instituciones, y quiénes son los dueños de los medios, y lo mal que lo pasamos, que pasamos parte de la fuerza, que no es el lado oscuro de la fuerza, es la superestructura ideológica, que son las leyes, son la religión, que tiene que ver con una manera de justificar qué está bien y qué está mal, y por qué algunos tienen lo que tienen y otros no tienen lo que no tienen. Marx no conoció la televisión. Sin duda, si no, también sería parte de este mensaje de superestructura ideológica. Y en esto voy a usar una metáfora que a mí me gustó mucho. Y lo digo respetuosamente, no quiero ofender a nadie, sépanlo. Hace 500 años, en el medioevo, había un señor que desde un lugar enorme, muy solemne, impresionante, donde había efectos de sonido con canto gregoriano, donde había inclusive cuestiones, espejos de colores a través de los vitros, se paraba y daba el misa y decía qué estaba bien y qué estaba mal. Esa era la función de la religión hace 500 años. Hoy ese señor se saca la sotana, se pone un traje de conductor o de periodista, y también con otra música, con otros efectos de colores, te viene a decir qué está bien y qué está mal. Porque digo, cuando alguien te dice que se murieron 2 personas y un boliviano, te está diciendo algo, no solo es un chiste, te está dando una noción. Es decir, para nosotros que pensemos, uno ve eso y en realidad no lo piensa, lo asimila. Entonces el día de mañana
cuando te tropezás en la calle, gritás negro de mierda y vos no te das cuenta que esa categoría profundamente discriminadora la absorbiste sin pensarlo. Es decir, la posibilidad de decirte dónde está el bien y dónde está el mal, siempre hay alguien que se la atribuye. Solo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Volviendo a la ley, lo segundo gravísimo, pero realmente muy grave que tenía la ley 2285, era su concepto de la información. Para la ley que dejó escrita en la dictadura, la información era básicamente una lata de sardinas, una lata de atún, una mercancía que se vendía, es decir, cuyo objeto era el fin de lucro. Tanto era así que solo podían llevar adelante la actividad de radiodifusión, y pensemos esto, la actividad de hablar al público masivo, entidades comerciales, es decir, entidades con fines de lucro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esto de entrada condiciona el mensaje. Les voy a dar un ejemplo cortito. Pensemos esto, ¿cuántos detergentes auspiciarían en un programa que trata la trata de mujeres? Por supuesto, quien va a tratar trata probablemente no esté buscando rating. Ahora, si solo lo pueden hacer entidades comerciales, los mensajes se van a orientar a cuestiones que tienen profundamente que ver con la ganancia comercial. Y esto es además una discriminación de otro tipo de mensajes. A mí me causa gracia cuando escucho a algunos periodistas muy formados que dicen ¿quién va a escuchar la radio de los wichis? Y a lo mejor otros wichis, y a lo mejor esos 400 wichis no serán el público masivo de los 40 puntos de rating, pero tienen tanto derecho a decir lo que tienen para decir como el conductor de ese público masivo. Y esa es la diferencia. La información es un derecho, no es una mercancía. Pensar que la información tiene que estar asociada a criterios de rating, de ganancia económica, es darle un concepto mercantilista y nos calla. Si solo es ganar dinero, hay un montón de mensajes que se callan, porque no venden. Digo, pensemos los temas incómodos. Voy a hacer temas incómodos, no para meternos en ellos, pero pensemos discusiones de aborto. ¿Ustedes imaginan supermercados auspiciando programas que tratan temas como aborto? Independientemente de lo que uno piense, pensemos, esos mensajes, el interés comercial directamente lo incluye de una manera de silenciar. Además de esto, la ley tenía algunas cosas que son deliciosas en materia de censura. Por ejemplo, toda la información tenía que ser veraz y oportuna. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa? Significa que la información tiene que ser cierta y además dicha en el momento correcto. Ustedes dirán que en democracia nadie dijo que no es el momento correcto. Error. ¿Se acuerdan de la crisis del 2001? En la crisis del 2001, el entonces ministro del Interior de la Alianza tuvo la brillante idea de decir que no era oportuno transmitir las imágenes de lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo. Y le ordenó a todos los canales que dejaran de transmitirlas. El criterio de oportunidad es un criterio de censura. Y en cuanto al criterio de verdad, la libertad de expresión, nosotros tenemos suscrito un pacto de derechos humanos que es trascendente en el sector institucional, que es el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Por qué es trascendente? Porque además de la Corte Suprema, no hay un instancia superior de carácter internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podemos ir a reclamar cuando el Estado lesiona nuestros derechos. ¿Qué es lo que ha dicho esta Corte? La libertad de expresión nunca puede tener censura previa. Hay algunos escasísimos casos, por ejemplo, interés del menor controlado por un juez. Siempre hay responsabilidad ulterior. Dicho de otra manera, yo puedo hasta mentir. Mi libertad de expresión me da el derecho a mentir públicamente. Después seré responsable civilmente de si mentí. Lo que nadie puede decirme es, hasta que no sea cierto vos no podés hablar, porque esa es otra manera de hacer. Además de eso, la ley tenía sujeción de la información a cuestiones como la moral cristiana, en un país que no es solamente cristiano, sino una manera de censura, y aparte la subordinaba a la seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Había un contralor del Estado respecto a qué era seguro para el país que se transmitiera. Estos criterios que estaban incorporados en esa ley eran antónimos de la libertad de expresión, es decir, se daban de cabeza, se agarraban a patadas. Para ver cómo seguía este esquema de control de la información. Además, cómo era el organismo que lo conducía. El organismo que crea la dictadura es muy particular. Es un organismo regulador donde tienen representación cada una de las armas de las Fuerzas Armadas.
un representante de las redes privadas y un representante de las televisoras privadas. Y tenía un consejo asesor con un participante estrella, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE. Este era el esquema que pensó la dictadura para controlar, porque realmente era un dispositivo de control sobre la información. Esto hizo, además, esta conformación, desde que volvió la democracia a la Argentina, nunca se pudiera integrar y quedó intervenido el CONFER desde 1983 hasta el 2009. Yo les decía, para mí fue un privilegio enorme. Yo cerré el CONFER. Nosotros, un grupo, cerramos el CONFER y fue maravilloso porque cerramos un capítulo muy oscuro de la historia. Aparte, ustedes piensen, le llevó a la democracia argentina más de 25 años hacer esto. Pudimos juzgar a la Junta, pudimos encarcelar a los profesores, pero el sistema de distribución de la palabra pública seguía regulada por esta norma. Para no aburrirlos, ¿qué es lo que pasó después que volvió la democracia? Todos los gobiernos del doctor Alfonsín en adelante pretendieron cambiar la ley de radiodifusión. Práctica que parecía absolutamente imposible. Lo intentaron todos los gobiernos y se generaron esto. Cada que un gobierno trataba el tema, aparecían los titulares. Le pasó a Alfonsín. Alfonsín inclusive llegó a generar un proyecto que se hizo en el marco del Consejo para la Consolidación Democrática. Y en el momento en que este proyecto fue presentado públicamente, empezaron los problemas de imagen pública del gobierno, más allá de la crisis económica. Y esto lo contaba el propio doctor Alfonsín, con mucho dolor. Muy avanzada la crisis económica, ya habiendo sido elegido el doctor Menem como presidente, él se junta con los dueños de los grandes grupos económicos y les dice: déjenme terminar, me quedan 6 meses. Y un empresario, dueño de medios, le dice: no, doctor, usted ya es un obstáculo. Al día siguiente, Alfonsín presenta su revisión anticipada, que es una de las primeras medidas que hace el doctor Menem. El doctor Menem reforma la ley de radiodifusión anulando una cláusula que había sido copiada de una norma liberal que es la ley de radiodifusión norteamericana. ¿Qué es lo que decía esta norma? Esta norma trataba de impedir, como intenta el sistema liberal a través de los controles de mercado, la concentración mediática, porque los norteamericanos tienen como primera enmienda la absoluta libertad de expresión. Del modelo de constitución norteamericana es el paradigma. Después lo que ellos hacen con la constitución es otra cosa. Tenemos derechos humanos, pero también tenemos Guantánamo, pero arena de otro costal. En sí, el modelo es muy liberal y si se quiere, de las buenas prácticas liberales. Tanto es así que hay un derecho humano a la felicidad. Es decir, es el modelo muy de la modernidad, la que soñó Julio Verne, que está captado. Esta norma tiene su regulación, algo que es la Federal Act, que es como la ley de radiodifusión norteamericana, que entre otras cosas tiene un control de mercado impidiendo lo que se llama las propiedades cruzadas o el control o la concentración vertical o horizontal de la actividad. Para darles un ejemplo, gracias. La concentración es cuando, supongamos, yo tengo todos los kioscos de la ciudad. Si yo tengo todas las licencias de kioscos, yo me concentro horizontalmente, es decir, tengo todas las ramas de la misma actividad. La concentración vertical es que además de ser dueña de los kioscos, soy dueña de la fábrica de golosinas, de la fábrica de cigarrillos, entonces toda la cadena de actividades, y además soy dueña de los distribuidores. Toda la cadena de actividades integrada y yo controlo. Y ahí me vuelvo un fijador de precios, además, porque yo te digo cuándo vendés, cómo vendés y en qué condiciones. Bueno, ¿qué es lo que decía la norma norteamericana que le había copiado la dictadura? Lo que decía la norma era que quien posee diarios no puede poseer canales de televisión, por lo menos no en el mismo lugar. Porque imaginémonos que alguien controle, supongamos un hipotético, el mismo diario y el mismo canal de televisión en una sola zona. Bueno, una de las primeras medidas que hace el doctor Menem es anular esta norma. 6 meses después sale la privatización de los canales de televisión de Capital Federal. Y ahí viene quién se queda con el canal emblemático que era el canal 13. Lo cual
Digo, la ley de emergencia estaba preacordada para esta adjudicación. Y esto tenía que ver. Tanto así, digo, yo les voy a ser honesta, Menem no es santo de devoción. Pero incluso él, en los debates previos a la ley, decía que uno de sus mayores errores políticos había sido la concesión de tantos privilegios a este grupo que durante los 90 no hizo sino crecer. Y no creció de la manera en la que todos pensamos que deben crecer los medios de comunicación, es decir, haciendo inversiones. Lo que hizo fue crecer con un esquema de monopolización. ¿Qué significa esto? El grupo Clarín, como otros grupos del país, yo voy a usar el grupo Clarín como ejemplo, nada personal, just business. Uno podría poner, supongamos que yo quiero poner un cable, yo soy dueña de un cable, puedo ir, pedir la licencia, instalar mi cable, generar empleo, y estaría perfectamente legítimo. El grupo Clarín no tomó esa medida. El grupo Clarín fue comprando cables, pero ¿cómo lo fue haciendo? Para darles un ejemplo, La Plata. En La Plata había 5 señales, 5 canales, 5 licencias de cables y 5 empresas de cable distintas. Compró las 5. Cerró 4 y se quedó con una, porque el esquema fue un esquema de desarrollo comercial basado en el monopolio, es decir, basado en ser el único proveedor. Tanto es así que con otro gran grupo monopólico, que es el grupo Vila Manzano, se dividieron el país por la mitad. De Córdoba para la cordillera Vila Manzano, de Córdoba para el Pacífico, para el mar, el grupo Clarín. Nos dejamos un país dividido. Este esquema de concentración, además incluyó canales de televisión abierta, incluyó radios, incluyó periódicos del interior del país y generó lo que la doctrina que estudia ha denominado uno de los procesos de concentración mediática más aberrantes de la región. Para decirlo de otra manera, si nosotros tomáramos el mapa de medios de la Argentina y quisiéramos pasarlo por los estándares de cualquiera de las legislaciones occidentales que resguardan la libertad de expresión, la Argentina no aprobaría ninguno de ellos. Nosotros tenemos altísimo nivel de concentración. ¿Te van a echar? Y para darles un ejemplo de esto breve, voy a ir al tema. El 82% de la población argentina ve televisión por cable. ¿Sí? Significa, de cada 100 casas, 82 tienen cable. Es un nivel de penetración del cable enorme. Haciendo de ese 82%, un 100%, el 60% de ese mercado está controlado por un solo jugador, que es el grupo Clarín. Supongamos que de esta charla decidimos hacer un canal de noticias sobre Berazategui. Si Clarín no sube a su cable esta señal que nosotros armamos, significa que automáticamente quedamos excluidos del 60% del mercado. Así, por decisión de un solo grupo. Esa es la concentración mediática. Esa es la posibilidad de silenciar. El poder. Sí. ¿Y cómo hizo esto? ¿Y por qué le vendían? Se preguntarán ustedes. Los cables y los canales. Lo hacían a través de acumulación. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba de acumulación vertical? El grupo Clarín tuvo una acumulación vertical que tiene que ver con que ellos distribuían señales, esos son los sistemas de cable, pero además lo producían. Por ejemplo, la señal de Canal 13, lo que durante mucho tiempo fue la señal premium, que la Argentina fue la señal de los derechos deportivos. Entonces, ¿cómo era el sistema? A cada cable que querían comprar le dejaban de vender el fútbol. 8 meses después ese cable había perdido abonados y el dueño que no había querido vender empezaba a comprar por 2 centavos. Empezaba a vender por 2 centavos. Basado en... Además, como era un jugador tan importante, cartelizaba la venta de señales. Supongo que ustedes han tenido la experiencia que pronto un cable se quedaba sin HBO. Y uno no entendía por qué desaparecían. Esto era porque hacían acuerdos de no venta, es decir, no le ve, como yo soy un jugador tan importante, si me querés vender a mí, no le tenés que vender a tal y cual competidor. Este fue el esquema en el cual se generó la profunda concentración mediática, que a nivel nacional es una posición dominante, hay varios grupos con posición dominante, pero además a nivel local genera un monopolio. Hay muchos lugares en este país donde si vos no tenés una empresa, ya sea del grupo Vila o ya sea del grupo Clarín, no podés ver televisión por cable. Eso es el único prestador. ¿Sí? Esto hay uno que
que sumarle algo que tuvo que ver con la evolución tecnológica y que yo creo que es el paso al futuro. Hace 20 años la vida era inconcebible sin televisión. Hoy la vida es muy difícil de imaginar sin acceso a Internet. Los gobiernos y las empresas invierten fortunas en permitir que todos nosotros tengamos acceso a Internet. Ahora, ese acceso a Internet tiene un camino, tiene una vía, que son las redes. Sin redes, cualquier cosa que yo les diga sobre libertad de expresión y acceso a Internet es mentira. Si ustedes no tienen ese maldito pedacito de coaxil o de telefonía, de par de cobre, que es la telefónica, que les permite acceder a Internet, ustedes no tienen acceso a Internet. Y hay cosas que hoy ya solo se pueden hacer por Internet, como sacar un turno para el DNI. Es decir, porque el mundo quiere ahí. Cuando los grupos se quedaron con las redes de los competidores, se quedaron con las rutas de la información del futuro. Ustedes piensen, ¿cuántos proveedores de Internet reales tienen ustedes? Acá, en la satélite. Me bajé en el satélite y me quedé en la satélite. En Varela, ¿cuántos proveedores reales tienen? Son pocos. Y significa que pocos se quedaron con las redes. Cablevisión, que es el que absorbió Fibertel. Claro, más lo que tengan por telefonía. Que no está autorizado a dar señal de Internet, pero Fibertel sí, pero como caducó y lo absorbió Cablevisión, está violando la ley. Exactamente, pero eso ya tiene que ver con una política de la empresa, ya voy a llegar ahí. Lo que les quiero decir es, aquellos que concentraron el cable, por eso el tema del cable es tan importante, no solo concentraron la imagen y el sonido de la televisión, concentraron la información que nosotros necesitamos para llevar adelante nuestras vidas. Y de alguna forma, cada vez que pagamos el abono de Internet, estamos pagando el peaje por el uso de un camino del que no tenemos otra. Es decir, yo les puedo decir lo que yo pienso. Yo creo que el acceso a Internet es un derecho humano y es parte de la libertad de expresión. Ahora, aún quienes no creen esto, dicen que es un vehículo necesario para el ejercicio de este derecho. En cualquier caso, pensemos que nosotros nos estamos acostumbrando a pagar por la plataforma que usamos para ejercitar nuestros derechos. Es de la misma forma que si alguien viniera a cobrarte un canon a la vida, que también es un derecho. Pero eso nos parece aberrante. Bueno, muchos de nosotros hemos pagado para ver la tribuna, y esto hasta hace poco. Este proceso de concentración mediática que se da en los 90 se da en base al incumplimiento sistemático de la norma, es decir, sobre todo después de la crisis de Tequila, el gobierno del doctor Menem se debilita y empieza a hacer concesiones. Al mismo tiempo empieza un proceso complejo que tiene que ver con la extranjerización. Buscando algún nivel de competencia para esos grandes jugadores que se habían conformado, se permite el ingreso de capital extranjero. Desregulación, privatización, pero eso tenía flexibilización. Exactamente, pero la extranjerización tiene que ver con asignar recursos estratégicos a capitales que no necesariamente responden o están radicados en la Argentina. Esto va a tener, si se quieren, para mí un punto máximo, que va a ser el 99, donde un gobierno saliente, nuevamente en una situación de profunda debilidad, va a volver a reeditar la alianza con los sectores concentrados, va a dictar un decreto que es una infamia, que es el 1005 del 99, perdón, ese es mi teléfono. Este decreto lo que va a permitir es todo esto que se había hecho al margen de la ley, porque toda esta concentración se había hecho sin las correspondientes autorizaciones, las va a convalidar. Para darles un ejemplo, la compra y venta de licencias estaba prohibida. Durante 10 años, todos los grupos compraron y vendieron licencias, estando prohibido por ley. Pero no solo va a provocar esto la convalidación, va a poner algunas normas que van a hacer, que solo van a agravar el problema. Para darles un ejemplo cortito, ustedes saben que una sociedad es una persona de existencia ideal, es decir, conformada por personas. Los dueños de la sociedad es quienes tienen las acciones de esta sociedad. Ahora, los dueños no son los gerentes. Para permitir la concentración, ¿saben cómo se controlaban los requisitos personales? Se controlaban a los gerentes, en lugar de controlar a los dueños de las acciones. Piensen esto, yo podía tener 15 sociedades con 15 gerentes distintos y ser un solo dueño. Esto es lo que pasó en la Argentina.
Después de esto vino la crisis del 2001 y la crisis económica del país. La crisis económica del país, además, vimos con mucha claridad cómo estos grandes grupos condicionaban la política. ¿Y cómo la vimos? Nosotros vimos al Congreso sancionar 2 leyes para salvar grupos mediáticos. La ley de bienes culturales y la ley de quiebras. Pensemos esto. Todo el Congreso de la Nación Argentina en plena crisis económica dedicó tiempo y espacio de debate parlamentario a sancionar 2 leyes para beneficiar a 2 grupos económicos. Dicho de otra forma, imagínense si yo voy a diputar y digo, quiero que saquen una ley solo para mí. ¿Qué me diría el diputado? ¿Vos estás loca? Bueno, no fue el caso. ¿Pero por qué tiene que ver esto? ¿Por qué pasó esto? Tiene que ver con, si quieren, con cuestiones casi sociológicas que pasaron y con cuestiones que le pasaron a la política. Los 90 fueron muy malos en muchos sentidos. No vamos a hablar de las cuestiones sociales y económicas, déjenme detenerme en algo que tiene que ver con la política. La política es una herramienta de construcción que se basa en cuestiones reales, se basa en necesidades reales, se basa en gente real, se basa en militancia real y lo que por lo menos los periodistas llamamos territorio. Cuando la política se fue alejando de lo real, fue quedando presa de los sets de televisión. Esto pasó en los 90, que tuvo que ver con que el Estado debe ser chico, la política es mala. Para darles un ejemplo, todos creemos que la política está de la mano con la corrupción. No, la corrupción es un delito. Pero a nosotros, como nos quitaron la política, nos dijeron que la función pública es casi una administración, ¿no? Es decir, el político electo es un administrador de los bienes. No, político electo, digo, cuando yo voto a alguien, voto lo que ese alguien piensa. Y cuando pierdo votando a quien eso piensa, pero tengamos claro, la política no es la administración, la política no es como la inodora, incolora e insípida. Seguramente si nos ponemos a hablar de política, ustedes van a pensar algunas cosas de cómo se debe distribuir el dinero, van a pensar algunas cosas de cómo hacer la educación, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que piensa otro compañero o con lo que pienso yo misma. Cuando nosotros tomamos una decisión política, no solo decimos que Juan sea presidente o senador o diputado, estamos diciendo que se gaste tanto dinero en educación, que no se gaste tanto dinero en defensa. O al revés, hay quienes toman otra opción y dicen hay que priorizar la seguridad por sobre la educación. Esas son posturas ideológicas de la política. La política no es una administración sin ideología. Cuando yo decido gastar dinero en construir cárceles, tengo una posición ideológica que me hace usar el dinero en ese sentido. Cuando yo decido usar dinero para tratar de rehabilitar chicos del Paco, tengo una posición ideológica que me dice que esa es la decisión correcta. ¿Sí? No somos administradores. La política no somos administradores. Decidimos el recurso, el uso de los recursos en función de posiciones ideológicas. Los 90 nos convencieron que esto no es así, que éramos administradores. ¿Qué tiene que ver con el consenso de Washington, que había como una única receta, la cual uno solo tenía que ejecutar? Porque estaba libre el mercado. Sí, porque ni siquiera era tan libre, porque los que predican el libre mercado no lo practican, pero No. Quiero volver a los 90. Esta política, alejada de lo real, empezó a ser presa de una cosa que es la masmediatización de la política, es decir, la política como hecho de medios masivos de comunicación. Traducido al castellano y más fácil es cambiar la militancia territorial o la militancia de lo real por la militancia en los estudios de televisión. Les voy a dar un ejemplo claro de esto. Cuando nosotros pensamos en los políticos argentinos, nosotros creemos grandes referentes políticos a personas que luego en lo real no tienen esa representación electoral. Basta ver ejemplos como Bullrich o Carrió. Todos nosotros pensamos que ellos son grandes dirigentes porque hacen una construcción de la política del set de televisión. Su espacio de militancia es el set de televisión. Como también lo fue el menemismo, deseamos lo claro. Este debilitamiento de la política hace que la política se vuelva muy susceptible a los deseos y necesidades de quienes le dan la herramienta de militancia mediática. Yo, si me permiten, y esto nuevamente es una posición personal, para mí no hubo cosa más triste, pero no como peronista, sino como argentino, que lo que pasó cuando la ley de medios se trató en diputados. Porque si hay un espacio democrático por excelencia es el ágora, el espacio del debate público, que en nuestra democracia es el Congreso.
y los diputados de la oposición se levantaron el espacio democrático por excelencia y se fueron a dar el debate en cuestión de televisión. Y la realidad de la política estaba pasando en ese espacio público. Digo, uno pierde ganas. Lo que no puede es claudicar el debate, ni privatizar el debate, ni necesitar que para poder hablar alguien te prenda la cámara. Esto demuestra hasta qué punto la presión de estos grandes grupos influenciaban decisiones políticas y ponían a la política en una situación de debilidad. Y además de poner a la política en una situación de debilidad, ponían a la ciudadanía en una situación de debilidad. Les voy a dar un ejemplo cortito que tiene que ver con los intereses económicos, porque detrás de esto hay una concepción profundamente mercantilista de la información. Les voy a dar un ejemplo corto y si quieren autobiográfico. Yo tengo un hermano menor que es discapacitado. Y durante mucho tiempo he tenido que incluso litigar con obras sociales y prepagas para que le den la cobertura. ¿Por qué? Porque la ley de regulación le permitía cobrarle más caro a mis padres, que son docentes universitarios, con lo cual su capacidad de dinero es bastante agotada. Pero además iban dando prestaciones. Hace 2 años se discutía en la Argentina la ley que regula las prepagas. ¿Cuántas veces vieron a los representantes de las prepagas? ¿Se acuerdan de Velocopí? Cientos de veces. ¿Cuántas asociaciones de usuarios de medicina prepaga vieron? 0. Y no es porque no haya usuarios o asociaciones. No lo hay porque las empresas de medicina prepaga son algunos de los grandes oficiantes del mercado de la televisión argentina. Eso es una manera. Cuando vos no das un tipo de mensaje, estás censurándolo. Cuando vos crees que la información es mercancía y que todo debe hacerse en pos del rating o del anunciante, estás censurando otra cosa. Esta era la situación de profunda concentración económica, de profunda concentración mediática y de profunda concentración de infraestructura, en el cual comienza el debate de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tiene una historia previa, que tiene que ver con organizaciones, sindicatos, universidades, organizaciones de derechos humanos, artistas, que se pusieron de acuerdo y elaboraron los 21 puntos por la radiodifusión democrática. Eran 21 reglas claritas que tendría que cumplir una ley de la democracia. ¿Por qué 21 puntos? Porque esto se hace en el año 2004 y eran 21 años que se había recuperado la democracia. Entonces era un punto de la nueva ley por cada año de democracia, por cada año que no se había podido cambiar la ley. Esto toma estado parlamentario, es aprobado, es declarado de interés, y en el 2008 se toma la decisión, y en esto todo lo decía la Julia, la verdad que fue un momento muy lindo cuando se toma la decisión de avanzar en finalmente reformar la ley de radiodifusión y hacer una ley que fuera compatible con la democracia. Y acá, permítanme decir, esto sí lo digo de militante y lo digo con mucho orgullo, yo estuve en una mesa de discusión donde se le explicaba al Poder Ejecutivo, que era la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ningún gobierno había logrado cambiar esta ley y que promover este tipo de iniciativas aseguraba un montón de titulares en contra. Y aquella vieja premisa de nadie resiste 19 etapas de Clarín. Y yo estuve cuando la presidenta con esta sencillez miró un segundo y dijo, ¿saben qué? Alguien tiene que hacerlo. Y fuimos no sabiendo si se podía, si íbamos a lograr tener los consensos políticos. Y en esto, si se quiere, una cosa maravillosa. La ley se elabora en base a los 21 puntos que había elaborado la sociedad civil a través de la coalición por una radiodifusión democrática. En base a estos 21 puntos se hace un proyecto que trata de tomar lo más avanzado en materia de legislación internacional, lo más avanzado en materia de libertad de expresión y derechos humanos. Y con esto se hace un proyecto que luego se devuelve a la sociedad civil para que empiece uno de los procesos más hermosos que ha tenido este país, que es el proceso de construcción colectiva de una nueva norma que regula la libertad de expresión. Más de 24 foros, 70 foros con colectivos especiales, más de 1.200 reformas hicieron de esta ley una ley como toda ley de la democracia, donde están representadas todas las voces, todos los actores. En nuestra ley participaron desde empresas privadas hasta agrupaciones políticas, agrupaciones de mujeres, pueblos originarios, iglesias evangelistas,
la Iglesia Católica, todos aquellos sujetos que de alguna manera estaban viendo cómo acceder a una voz, tuvieron la posibilidad de participar en la norma que lo regula. Esto hizo que, por ejemplo, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Fran Lerroux, dijera que la ley de radiodifusión de la Argentina, la ley de servicio de comunicación audiovisual, es en su proceso de construcción colectiva un ejemplo que debería ser seguido por todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que regula la ley? La ley va a cambiar los paradigmas que teníamos instaurados. Lo primero que va a hacer es poner a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información en el lugar que corresponde, como un derecho. Entonces, yo siempre digo, si alguien quiere saber qué es la ley, lean el artículo 2. El artículo 2 es la concentración de las mejores prácticas, las mejores intenciones legislativas en una norma que regula. Tres cosas importantísimas. Primero, la información no es una mercancía, es un derecho. Es un derecho que habla y que escucha. Por eso, no solo es libertad de expresión, es derecho de acceso a la información. Lo segundo es que este derecho está abierto a todo tipo de prestadores, públicos, privados, con y sin fines de lucro, a todo tipo de plataformas. ¿Qué significa? Con uso de espectro, con cable, sin limitaciones. ¿Y qué más? Y además significa que el Estado debe garantizarle a todos los ciudadanos del país al menos un mínimo estándar de acceso a la información. Porque sin información no decidimos, o decidimos mal. Es decir, ¿cómo vamos a decidir a dónde irnos de vacaciones sin tener alguna idea de cuánto están los precios? Como también podemos decidir no irnos de vacaciones. Pero ¿cómo tomamos eso? ¿Cómo tomamos esas decisiones? Imagínense si las decisiones tienen que ver con nuestra vida social. ¿A quién votamos? ¿Qué política apoyamos? Digo, ¿qué pensamos respecto a la asignación universal por hijo? ¿Qué pensamos respecto a la baja imputabilidad en la baja edad y la imputabilidad de los menores? ¿Qué pensamos de cada una de estas cosas? ¿Cómo conocemos esto? ¿Cómo tomamos esas decisiones? ¿Cómo aprendemos a no discriminar? ¿Cómo aprendemos sin tener acceso? Por eso es importante que el Estado garantice un estándar mínimo, que no haya un solo lugar del país donde alguien no pueda tener. ¿Saben qué? A mí me pasó una experiencia profundamente conmovedora. No hace mucho yo estuve acompañando a la gente de la CNC, al ingeniero Seferino Nomoncurar, a instalar televisión satelital abierta para 5.000 familias en La Puna. ¿Ustedes creen que había chicos que por primera vez veían dibujitos animados? Imagínense chicos que están privados de bienes culturales. O sea, hace 1000 años uno podía ser analfabeto y vivir toda su vida perfectamente feliz. Hace 100 años uno podía no manejar algunas cuestiones tecnológicas y vivir perfectamente feliz. Hace 50 años uno podía no conocer de computadora y vivir perfectamente feliz. Hoy, imagínense qué chico podría tener un desarrollo, o sea, real, efectivo, sin acceso a los bienes culturales, que son el acceso a la información, el acceso a esa sensación. Yo les cuento lo que me pasa a mí. A mí no me gustan los militares, no tengo el hábito de ver televisión. Y a mí me pasa todas las mañanas cuando llego a mi trabajo, que la gente habla de lo que pasó en graduado, y yo estoy totalmente excluida, no sé de qué hablan. Es más, llego a pedirle cuéntenme qué pasó y opinar sin haberlo visto. Pero imagínense si eso no fuera una decisión libre que yo tomo, que llego cansada, porque yo tengo un perro que adoro y en el momento en que lo paseo. Nada, aprovecho, me un cigarrillo, hago otras cosas que hacemos cuando llegamos del trabajo. Imagínense si esta decisión mía fuera obligatoria. Imagínense que yo quisiera saber y no pudiera. Este mínimo es lo que garantiza la nueva ley para todos los ciudadanos. Todos podemos decir, todos podemos ver, todos podemos participar. Y yo creo que esto es sumamente liberador. ¿En qué sentido? Primero porque hay un montón de mensajes que hoy no estaban y que todavía no están, que ahora van a tener derecho a estar. De los mensajes que no dan rating. A lo mejor vamos a escuchar hablar hasta de temas que no nos gustan. A lo mejor hasta vamos a escuchar gente que nos miente. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Si te miente uno y es médico, a lo mejor le crees. Si vos tenés 1000, que te mientan 500, no importa, vos vas a tener 500 más para elegir. Y aparte, vamos a dejar de creer que hay una sola verdad. Miren, yo creo que esta es una cuestión que lo pienso. Muchos de nosotros hemos renunciado a exigirle la verdad a la religión, y se la exigimos a los
periodistas. Yo no pretendo que me digan la verdad, pretendo descubrir lo más parecido a la verdad viendo lo que a mí me parece. Un ejemplo claro de esto es, pensamos un partido de fútbol. Yo puedo poner la cámara en el arco, como pasó en Boca River, y puedo tener un evento deportivo que hace bien, que estimula la realización de deportes, esa sería una visión. También puedo poner la cámara en la pelea de los barra bravas, entonces tengo un hecho de violencia social. ¿Dónde está la verdad? La verdad no es solo el evento deportivo ni el hecho de violencia social. La verdad es una cosa compleja que yo reconstruyo si tengo derecho a ver todas las cámaras y no que alguien decida dónde está enfocado mi ojo. Porque ese mediador decide qué miro yo. Entonces yo quiero tener muchos ojos, quiero tener muchas cámaras y que la verdad sea lo más parecido a lo que yo puedo reconstruir. Será más acertada, más desacertada. Lo que no pueden decir es que no va a ser mi verdad. Y esta posibilidad de construir verdades propias también tiene que ver con las verdades de la sociedad. ¿Qué somos como sociedad? Y es lo que nos permite el debate. Y déjenme decir esto para cerrar y hacer un poco para que también puedan preguntar. Hay un criterio muy liberal que dice que hay posibilidad de construir consensos perfectos. Significa que todos podemos estar de acuerdo perfectamente en un solo tema. Si tenemos una ronda cantando dramas de Bob Dylan. Eso no es cierto. Todos somos tan distintos, pensamos tan diversos, tenemos intereses tan diversos, que es imposible que construyamos consensos perfectos. Y no hay que tenerle miedo al conflicto, porque el conflicto es parte del motor. Lo que este conflicto tiene que estar es ritualizado. La manera civilizada de ritualizarlo es a través del diálogo. Voy de vuelta, sobre esa cartera marrón, la señorita puede opinar que es hermosa y yo puedo opinar que no. Lo normal es que lo debatamos, lo diga, mira, no me gusta, es muy grande, es muy chica, y yo, bueno, a mí me queda cómoda. Lo anormal es que como no tenemos diálogo, yo vaya y le pegue porque no me gusta la cartera. La posibilidad de diálogo es la posibilidad de ritualizar el conflicto social, porque es mentira que no va a haber conflicto social. Esta posibilidad de ritualizar este conflicto funciona como motor, nos permite evolucionar. Miren, todos nosotros lo hemos hecho. Para poder crecer como adultos, algunas tuvimos que tener conflicto con nuestros padres, no quiere decir que no los queramos. Pero parte de evolucionar es cuestionar aquello que nos dicen que es cierto, aprender qué es cierto para nosotros, animarte a hacer una reunión y decir, me parece que no es cierto. Aunque te lo diga alguien que respetás, aunque te lo diga alguien que querés. Esa posibilidad de debate es lo que nos permite evolucionar como personas. Cuando evolucionamos como personas, nos permite luego evolucionar como sociedad. Para eso hay que entender, hay que ritualizar el conflicto y entender. Miren, cada uno puede tener una postura respecto a la homosexualidad, a los travestis, cada uno es respetable. Ahora, si vos imaginás un colectivo travesti que te cuenta qué es su vida, cómo llegaron a ser, quiénes son, cómo viven, las cosas que les pasa con la policía, los abusos que sufren, la discriminación, probablemente sea muy difícil que le puedas disparar a alguien solo por ser travesti. Porque cuando vos escuchás, comprendés. Y cuando comprendés, perdés la posibilidad de odio. Y entonces el conflicto se ritualiza y aprendés a tolerar la diferencia. La posibilidad de hablar, la posibilidad de decir el mensaje de cada uno, es la posibilidad de que los conflictos que son innegables se resuelvan a través de manera civilizada. Es la manera donde la sociedad y las personas nos hacemos grandes y libres. Creer que no se puede cambiar, eso es creer, como decía Freire, que lo tienen ahí, es una frase que a mí me encanta. A veces es más fácil renunciar a la posibilidad del cambio. Quien renuncia a la posibilidad del cambio, quien acepta la acomodación, es que está renunciando a la siempre difícil, pero imprescindible y ética posibilidad de cambiar el mundo. Y esto lo hacemos como personas y como sociedad. Pero para eso tenemos que conocer. Y para conocer y comprender tenemos que poder hablar y escuchar.
No recuerdo el número, pero ¿cómo se determinó ese número? Se determinó por dos principios. Voy a ser breve. En la primera ley, en la ley de la dictadura, repito, era muy liberal, entonces limitaba mucho, eran 4. El menemismo lo subió a 24 y después a sin límites en materia de cable. La nueva ley establece 24 licencias de cable, que el número se fijó básicamente teniendo en cuenta la concentración de redes. Es decir, porque se puso un doble límite, 24 y no superar el 35% de la población. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 3 licencias, por ejemplo, tengo Capital Federal, AMBA, Córdoba y Rosario y tengo el 50% de la población. Y si tengo eso, tengo las redes. Eso está pensado en las nuevas tecnologías. Poner un límite doble, el número de licencias para el cable, ¿sí? Después, para el espectro, como un recurso limitado, en radio y en televisión se pueden tener 10 en todo el país. Satélite, como vos tenés cobertura en todo el país, podés tener uno y no podés tener nada más. Si tenés satélite no podés tener ni radio. La idea es limitar, se permite la economía en escala, pero con un límite que es el 35% del mercado. Se hizo tomando básicamente las mejores prácticas en materia de legislación extranjera, tratando de equilibrar y además tratando de evitar las propiedades cruzadas que generaran monopolios locales. Para darte un ejemplo, en primer lugar vos no podés ser dueño del cable y de la televisión abierta. No, en el diario no nos metimos porque a diferencia de la Constitución norteamericana, nosotros tenemos una norma que es el artículo 33 que efectivamente impide al Congreso Nacional sancionar leyes que tengan restricciones de prensa y podría ser visto como una restricción indirecta. Es una diferencia de nuestra Constitución con la norteamericana, con lo cual nos metimos en lo que es la integración vertical y horizontal. Horizontal, límite de licencias de la misma naturaleza, y vertical, por ejemplo, quien produce no distribuye. ¿Qué significa esto? Quien tiene cable no puede generar señales. Porque si no pasa lo que pasa hoy, que privilegia las señales propias por sobre las señales de la competencia. Basta ir al interior del país donde la mitad de las señales de noticias que vemos en Capital no las transmite el Grupo Clarín. O por ejemplo, el canal TN, que es una señal propia, está en el lugar que le corresponde a la televisión pública. Eso es un abuso de posición dominante que se trata de impedir mediante distintos mecanismos. Los números variaron, tomamos distintas legislaciones, pero en el tema puntual del cable tuvimos muy en cuenta el futuro, el cable de datos, conectividad a internet, entonces también queríamos evitar los monopolios de ductos y redes. ¿Cómo entra dentro de esta nueva ley ser dueño de papel prensa? No regula la prensa. De todos modos, sí, pero hoy yo expliqué, yo arranqué por eso, pero no regula. ¿Qué? No estaba, llegaste después. No lo regula y de todos No lo regula porque la ley no regula la porque prensa vos gráfica. hablabas de la monopolizar el mercado. Hablabas de los chupetines, hablabas de los chocolatines o algo más. Acá sabemos todos que papel prensa está en manos en su mayor... Sí, en cualquier lugar del mundo eso no pasaría, que los dos principales diarios sean dueños del paquete accionario de la única fábrica de papel celulosa del país, no pasaría ninguna defensa de la competencia de ningún lugar del mundo. Pero, a ver, básicamente hay dos cosas para decir. Hace poco se ha sancionado una ley que tiende a regular la actuación de papel celulosa para evitar la cuestión desventajosa y además respecto a cómo se llegó a tener la empresa, que es una historia que se escribe con mucha sangre, con mucho horror, con mucho dolor, que ejemplifica muy claramente esta alianza estratégica entre la dictadura militar y los capitales concentrados. Hay un juicio que tiene un informe muy favorable del fiscal, que además que se encuadra técnicamente en los delitos de lesa humanidad, que también abarcan este tipo de apropiaciones económicas. Pero nuestra ley en particular, o la ley de servicio de comunicación audiovisual, no regula la prensa gráfica, por lo tanto no se mete. Sí otras leyes como la ley de defensa de la competencia y puntualmente la ley que regula el funcionamiento de papel prensa S.A. Yo tengo una pregunta. Si de alguna manera también se pensó en los intereses extranjeros, digamos, en el acceso, en la compra. Mira, hay una fuente me encanta la pregunta porque me ayuda a decir, hay una fuente de campaña publicitaria, sobre todo en algunos diarios, que se esta ley extranjerismo.
Yo les diría que en la Argentina, el primer grupo extranjero dueño de medios es un grupo que ustedes no conocen, el nombre se llama Fintech. ¿Quién es Fintech? Es el dueño del 50% de Cablevisión. Ese es el primer grupo extranjero. El segundo grupo extranjero es un fondo de comercio que tiene un fideicomiso de las acciones del Grupo Clarín. El tercer grupo extranjero es de Telefónica, que tiene diarios, que tiene canales abiertos, que va a tener que adecuarse, que aparte lo sabe, que presentó la propuesta. Y el cuarto grupo extranjero es Disney, que tiene una radio. O sea, la extranjerización real se ha dado por así. La ley la ley respeta bienes culturales, nosotros hemos tomado bienes culturales, hay algunas cosas que no se pueden cambiar por ley, como es un tratado que se en los 90, que es el Tratado de Inversiones Recíprocas con Estados Unidos, en el cual nos comprometemos a darle a todas las inversiones norteamericanas el mismo trato que a las inversiones nacionales. Para denunciar un tratado hace falta un proceso especial que en ese momento no estaban dadas las mayorías parlamentarias para ser conecta. Digo, no es ningún misterio en el contexto en que discutimos esta ley. Pero no, la ley no extranjeriza y lo que pone es algo muy bueno que no se cumplió con el Estados Unidos, con el Tratado de Estados Unidos, que es el de reciprocidad efectiva. ¿Qué significa? Te trato igual si vos me tratás igual. Porque ¿qué es lo que hicieron los norteamericanos en materia de radiodifusión? Cuando firmamos este tratado en los 90 como país, ellos se reservaron radiodifusión. Entonces, ellos en la Argentina podían tener medios, nosotros en Norteamérica no. Claro. Lo que hizo la ley, que sí estaba dentro de las que, o sea, es decir, reciprocidad efectiva. Doy para que veas. Con lo cual no se extranjeriza hasta el límite del 30% y ese límite solo podrá ser superado cuando se acredite que existe reciprocidad efectiva con el otro país. Con lo cual no, al revés, se limita realmente. Antes, para darles una idea, esto me pasó a mí. Este tratado era tan abierto que Telefónica, cuando estaban prohibidos los capitales españoles, creó una empresa norteamericana. Y venían a decirme que Telefónica de España no era española. También que no era Telefónica, que es otra prohibición que tiene. Decían, mira muchachos, es complicado porque vos me venís a decir que son norteamericanos y que no son de servicios públicos y que son norteamericanos. Pero tu DNI dice que te llamas Telefónica de España. Es insultando la inteligencia. Para esas cosas se trató de usar el sistema. Pero no, la verdad que la ley al revés pone un cortapisas muy efectivo en materia de utilizar tratados de inversiones recíprocas como modos vehículos de evadir la ley argentina. Y eso es muy estricta porque, nosotros creemos en los aportes de capital extranjero, siempre que ayuda a la industria, pero limitados y no controlando el recurso estratégico. Hago un comentario porque me parece que viene al caso y verdaderamente fue tan burdo verlo en bajada de línea. No sé si alguno de ustedes lo habrá visto el domingo pasado, cómo operan los medios en Estados Unidos y lo que están haciendo en relación a la campaña del domingo, cómo recortaron el discurso de Obama. Yo no es que lo defiendo Obama, lo prefiero antes que el otro, que a Romney, pero cómo lo recortaban al discurso y lo que generaron en la gente, porque después, Víctor Hugo mostraba lo que decía la gente en base a lo que pasaba en la televisión, a lo que pasaba en los medios, de lo que decían los medios en relación al discurso de Obama, estaba totalmente distorsionado. Y te voy a decir algo que no solo es correcto, cortado. Te voy a decir algo que pasa en la Argentina. Estaba hasta gracioso. Bueno, pero lo que hizo Renata con Delía. Bueno, claro. Igual. Pero te voy a decir una cosa, los medios norteamericanos tienen una buena práctica de dar la francés, y es que ellos hacen una posición política, no tienen antes de eso que dicen, nosotros como medio apoyamos tal o cual partido, tal o cual candidato. Entonces, a una edición, vos sabés quién te lo dice, de dónde te lo dice. Los medios argentinos hacen la misma edición, apoyan declaradamente el candidato, lo que no te dicen, lo que te dicen es que eso es periodismo independiente. Yo lo único que creo que algunos medios son independientes es el más mínimo principio de ética profesional. Yo te voy a dar dos ejemplos, no solo lo de Delía, que fue espantoso lo que hicieron. ¿Ustedes se acuerdan la famosa frase
que los argentinos tienen que tenerme miedo a Dios y a mí. Yo estaba en ese, yo escuché, nos estaba hablando de los funcionarios, porque quiero decir que tienen una persona y nos caga pedos, perdón, pero nos reta mucho, nos grita mucho, nos reta cosas de cerca. Y lo decía, no era que la sociedad tenga miedo, yo estaba ahí, no es que me lo contaron, yo lo vi. Y cuando vi la edición, no podía creer. Yo he visto las cosas que escriben de cosas que yo vi en primera persona. Y sé que si Clarín te dijera, miren, yo soy un grupo opositor, ¿no saben cuál es el problema? Y esto, perdón que le ponga nombre de a lo mejor no es correcto, pero lo pienso así. Desde que se sancionó esta ley, el grupo Clarín, con otros grupos de medios, ha creído que nuevamente va a poder doblegar a la política, porque lo que pasó en esa madrugada hermosa del 10 de octubre del 2009 es que la política le ganó a la economía. Y la recuperamos para nosotros, para los ciudadanos. Ellos están convencidos que van a poder doblegar la política. Entonces pensaron estrategias judiciales para hacerla durar y conseguir derrotas electorales que permitieran nuevamente una política sumisa al poder mediático. Y como no les ha salido, como pese a todo lo que han hecho, la política ha seguido ganando. Ya claro, no es que nosotros hayamos ganado las elecciones en cuanto Frente para la Victoria, que es donde yo milito. Sino tiene que ver, por ejemplo, con el radicalismo. El radicalismo había propuesto a una diputada que era para formar parte de la autoridad de la Constitución. A una diputada que era chistosa, era sindical como empleada del grupo Clarín. La política liberal hace que el radicalismo, opositores a mi posición, designen a representantes que tienen que ver con la esencia del radicalismo y no que son empleados de otros. Esta es liberar la política. Liberar la política no es liberarme a mí de peronista desenfadada. Es liberarnos a todos. Es lo que pasó en las elecciones. Por ejemplo, publicidad electoral. Era oportuna lo que ganaba. Gracias a la ley de servicio de comunicación audiovisual podemos sacar un régimen electoral en el cual todos los partidos, grandes y chicos, tienen televisión. Entonces ustedes conocieron, ¿se acuerdan la publicidad? Che, si votamos a la izquierda, ¿cuántas veces vieron esa publicidad antes de esta ley? Eso es liberar la política. La política no necesita dinero, ni necesita del amo que te habla, te baja la cámara para que vos puedas decir. Entonces, por supuesto, va a haber diputados de izquierda, va a haber diputados de derecha, yo voy a putear a los diputados. Pero que no me va a haber representación, eso es liberar la política de los grupos económicos que manejan los medios. Es decir, y que si vos tenés un tipo que te edita, vas a tener otro que a lo mejor te edita en el otro sentido. El problema es que nosotros te editan en uno. Ustedes dirán, bueno, pensemos esto, sale el diario Clarín. Vos ponés Radio Mitre o cualquier otra radio, las editoriales de la mañana se hacen con los titulares del diario Clarín. Mientras vas en el auto, vas escuchando el Radio Mitre que te repite el mismo mensaje. Después vas a pagar y están viendo TN. Y a lo mejor el diario, la radio TN, te dicen que está lloviendo agua verde. Y en la noche llegas y ponés Telenoche y te vuelven a decir, bueno, si 5 tipos distintos dicen que yo... No son 5 tipos distintos. Es el mismo tipo usando maneras distintas. Decirte, lo que vos necesitas son otros 5 que te digan, no, mire, la lluvia la verdad que es morada. ¿Qué sé yo? Vos sabés, mira, ni verde ni morada, yo la veo medio marroncita, será que hacía mucho que no llovía. ¿Qué sé yo? Pero la verdad es eso. Supongamos que yo y Patricia, la profesora Belchesco, nos peleamos. Pero yo tengo en mi poder 5 canales de televisión para decir que realmente me parece que no es una buena persona. Y Patricia solo tiene su voz. Claramente este debate, este diálogo es muy injusto. Para resguardar la libertad de expresión lo que se trata es de equilibrar. ¿Qué significa equilibrar? Ni que yo tenga 5 medios y Patricia ninguno. Porque de alguna forma, si alguien se queda, pensemos así, cuando hay una concentración mediática, que es a lo que vamos a terminar llegando en la Argentina, como fruto de la ley que nos dejó la dictadura, significa que alguien se apropió de las voces de otros. Si yo tengo 5 medios, quiere decir que me quedé con la voz de Roberto, de Patricia, de la directora, porque perdieron su posibilidad. La ley de medios lo que trata es de restablecer este debate democrático. Y lo hace teniendo como punto de partida un punto de partida realmente incómodo y desagradable, que tiene que ver con la historia de nuestro país. Ustedes piensen en Argentina, hasta el 2009, que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, regía una ley que habíamos heredado de la dictadura. Me lo van a perdonar, voy a cambiar de posición.
tema de logística. Doliendo la espalda. Bueno, ahora sí. La ley que habíamos heredado de la dictadura en un decreto ley 22.285 tenía un montón de cuestiones sumamente discutibles y que además se agarraban de patadas con la libertad de expresión en el mundo democrático. Yo les voy a señalar solo las 4 más importantes para que entendamos por qué la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es, además de una reforma legislativa, un profundo cambio de paradigma en materia de libertad de expresión y en materia de comunicación social. El primero de ellos es: ¿hay mucho retorno? Libertad de expresión plena, no hay democracia. Podríamos tener elecciones, si no hay libertad de expresión no sería democrático. Podríamos tener división de poderes, sin libertad de expresión no sería democracia. Esta libertad de expresión además ha evolucionado. ¿Cuándo surgió? La libertad de expresión surge primero como un derecho del individuo frente al Estado, o dicho de otra manera, una obligación del Estado de no entorpecer lo que el individuo, cada ciudadano, tenía para decir. Esta es una típica concepción liberal, la vamos a encontrar en la Revolución Francesa, que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque evolucionó la tecnología, evolucionó el mundo y evolucionó la sociedad. Entonces este derecho de libertad de expresión, que inicialmente era el derecho a decir, se ha vuelto en los tiempos modernos algo mucho más rico, mucho más profundo, que es el derecho a conocer. E incluso el derecho a escuchar lo que piensan los demás. Dicho de otra manera, la libertad de expresión no solo es el derecho a decir, sino además el derecho a escuchar. Si nosotros nos quedáramos en el concepto liberal, hoy tendríamos, pensemos en los grandes grupos mediáticos, que la libertad de expresión sino sería un derecho que grita, pero que no escucha. No, la libertad de expresión en los tiempos modernos es el derecho al diálogo, que tiene que ver con cómo construimos las sociedades democráticas y cómo construimos los debates democráticos. Es decir, frente a un Estado totalitario tenemos un Estado que está sujeto a determinadas reglas de convivencia democrática en la cual cada vez más, afortunadamente, participan las personas. ¿Sí? Un claro ejemplo de esto son las herramientas de democracia participativa. Esta iniciativa que bien podría ser, yo cuando venía veía un terreno abandonado. Si nos pusiéramos de acuerdo podríamos presentar todos una propuesta para que ese terreno baldío se convierta en una plaza para hablo tanto de la televisión abierta, cualquiera de los canales que uno con solo prender el televisor sintoniza, como así también el cable, es decir, aquellos sistemas por suscripción. Voy a volver a la primera idea, que era el tema del reemplazo de una norma de la dictadura. Lo primero que hay que señalar acá es que la libertad de expresión, dentro de la escala de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, es en materia democrática lo que se llama un derecho sistémico. ¿Qué significa? Es imposible hablar de democracia o de Estado de Derecho sin que exista libertad de expresión. De hecho, hay algunos autores que manifiestan que es tal vez el primer derecho, junto con el de libertad de conciencia, cuya primera manifestación es la libertad religiosa. Ahora bien, hace muchos años había incluso prohibiciones religiosas. Lo primero que evoluciona el Estado es reconociéndole a los ciudadanos la posibilidad de tener la religión que quieran. El segundo paso de este reconocimiento primario es que las religiones se manifiestan de alguna forma. Digo, quienes son católicos van a misa los domingos, quienes son judíos tienen determinadas ceremonias. La posibilidad de manifestar este culto religioso es la expresión de un sentir religioso y es el nacimiento de la libertad de expresión. Por eso, la libertad de conciencia y a la libertad de expresión se los considera derechos muy primigenios, es decir, derechos que el Estado debe respetar con especial cuidado, porque casi todos los demás derechos derivan de este. De alguna manera, el derecho a la vida también tiene esa naturaleza. Ahora bien, la libertad de expresión que en todo el mundo civilizado, y cuando digo civilizado es occidental, básicamente, tiene esta característica de derecho sistémico, y esto es importante tenerlo como premisa. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar a Graciana Peñafort Colombi. Ella es abogada,
bueno, como todos saben, están convocados acá porque es coautora de la ley de medios. Ella nos va a contar un poquito más ella cómo fue toda esta construcción y cómo se fue elaborando. Va a haber un momento donde ella va a conversar y después va a haber un espacio para preguntas, como siempre. Bueno, es abogada, se recibió en la Universidad de Córdoba, es sanjuanina, y trabajó en el CONFER, en APCA, y ahora trabaja en la legislatura porteña. Bueno, perdón, porteña no, legislatura de la provincia de Buenos Aires. No, me estaba yendo por otro lado. Bueno, le voy a dejar la palabra porque yo no me gusta mucho esto del micrófono. A mí tampoco me gusta demasiado. Si ustedes me perdonan, yo no voy a ir al escenario, me da terror escénico, me pone incómoda, etcétera, etcétera. Bueno, primero, perdón la demora, sé que han estado esperando, pero se me complicó la llegada de La Plata. Dicho esto, creo que todos, por lo que me contaron, saben, vamos a charlar un poco sobre la ley de medios, para algunos ley de medios, para algunos ley mordaza, para otros ley de medios. Cada uno llámelo como quiera. Lo que digo, más allá de la posición ideológica que cada uno tenga respecto a esta ley, lo importante es saber que vamos a discutir el contexto político de una norma, de una herramienta jurídica que pretende dos cosas. Primero, reemplazar una norma que habíamos heredado de la dictadura, y voy a volver sobre este punto. Y segundo, generar un nuevo mapa de servicios de comunicación audiovisual. Y lo primero que tenemos que decir acá es que la norma no regula los diarios, no regula Internet, solo regula lo que conocemos como servicios de comunicación audiovisual. Léase, radio y televisión. Cuando hablo de televisión, barrio. Es decir, esta posibilidad de que los ciudadanos participen en la construcción de la toma de decisiones democráticas tiene mucho que ver con la posibilidad de los ciudadanos expresándose libremente. Ahora, esta forma de expresión, nos ponemos de acuerdo y juntamos, a medida que avanzó la tecnología empezó a tener algunas variaciones. ¿Me están escuchando bien? Porque yo siento un retorno, perdón. Algunas variaciones que tienen que ver con cómo empezó a decirse y cómo empezó a verse, que tiene que ver con el surgimiento de medios como la radio, la televisión y la prensa. Cuando hablo de prensa gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando surge la radio y la televisión, esto que era, si se quiere, el derecho del ciudadano a peticionar ante las autoridades, a decir algo, empezó a tener un sujeto intermedio, que era el medio de comunicación. Para decirlo de alguna forma, si nosotros analizáramos nuestra vida, descubriríamos que cotidianamente hacemos los mismos caminos, hablamos más o menos con la misma gente, tenemos un mundo que en realidad no es tan grande, pero ahora cuando pensamos el mundo, pensamos un mundo enorme. Sabemos lo que pasa en otra provincia, en otro país, en otro continente, y es parte de nuestra realidad. Es decir, ayer yo lo veía, es decir, había una tormenta en Capital Federal y había una tormenta asolando la costa de Nueva York, y uno lo ve todo el tiempo. Entonces yo conozco esto. Ahora bien, conocer esto que está pasando en otra realidad, en otra cultura, en otro sector de mi propia vida, tiene que ver con un sujeto que media, que es el medio de comunicación. Esta posición hizo que lo que antes era un deber del Estado de no entorpecer el derecho a decir, se volvió una obligación del Estado de facilitar que todos tengamos acceso a estos mediadores. ¿Por qué? Para darles un ejemplo.